para no chocar contra el poste, dio el volantazo, dimos un trompo y nos subimos a la lateral del Churubusco, frenando con un árbol. Confirmó estallamiento de vísceras, o sea que me estaba desangrando por dentro. No sabíamos si despertaba al día siguiente o no, pero tenían que inducirlo para que su cerebro se empezara a desinflamar, ¿no? Por mi hermana dejo de fumar, pero que se salve. Pegó, estuve embarazada 1.5 meses, pero todo mi embarazo fue muy, muy raro. Mi hermana Misandra. Mi hermana Misandra, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Yo muy bien, gracias. Bueno. Oye, pues juntas otra vez, en un capítulo más, en una historia más de nuestra historia en común. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que compartir. Exacto. Y hoy tenemos una historia muy... la verdad es que yo no tenía el gusto de conocer a nuestras invitadas porque hoy traemos partida doble. Y estoy muy emocionada por ya escucharlas. Me gustaría que las presentaras, Pau. Bueno, tenemos hoy, como dijiste, por partida doble, invitadas de lujo. Sí, de lujo. De lujo, de lujo. Siempre son de lujo, pero hoy más. Son dos hermanas, almas gemelas, podría decir. Sí. Porque, bueno, conozco más a una de ellas, pero siempre, o sea, desde el primer día que la conozco, me ha mencionado a su hermana. Y tienen muchas historias juntas, pero una en específico, que por eso era importante que estuvieran hoy juntas. Claro. Hoy tenemos a Edali y a Gaby. Bienvenidas, chicas. Hola. Bienvenidas, chicas. Gracias por invitarnos. Estamos muy felices, muy emocionadas de estar aquí, de compartir con nosotros esta historia. Bueno, yo soy Edali, tengo 47, casi 8. Jovencísima. Muy joven. Mucho. Y tengo la dicha, la fortuna y la bendición de ser hermana mayor de Gaby, quien desde pequeña la deseé. Mi mamá perdió bebés entre nosotros, entonces siempre quiero mi hermanita, y siempre quería niña, quiero mi hermanita, hasta que pues Dios me mandó a mi hermanita, ¿no? Y es Gaby. Qué bonito, Dali. Sí, pues muchas gracias por invitarnos el día de hoy, y pues como dice Dali, la verdad es que, y como dices tú, es correcto, son 8 años de diferencia, pero no se notaron nunca. Realmente siempre fuimos muy unidas. Claro está, fuimos hijas únicas, ¿no? Cuando yo estaba con las canicas y los tazos, mi hermana ya estaba de antro, claro está. Yo fui su chaperona en muchas ocasiones, pero muy divertido y siempre juntas. De hecho, tenemos como una frase que nos une siempre, que es siempre juntas, porque es como así nos hemos visto. A pesar de haber crecido en distintas temporadas o como sea, pero siempre fuimos una. Entonces, siempre somos una. Son una. Somos una. Sí, aquí están. Yo lo tengo tatuado, incluso aquí atrás tengo siempre. Entonces. Oigan, y o sea, llevan toda una vida juntas, pero una vez platicando contigo, Edali, nos contaste una historia muy importante, que también fue un parteaguas en tu vida, ¿no? Y tiene que ver con tu hermana. ¿Qué sucedió? Así es. ¿Quieres que la cuente yo? Empezamos por mi versión. Empieza tu versión. Este año, el 29 de julio, se cumple el 20 aniversario de un accidente que tuvo mi hermana, en el que estuvo muy, muy, muy cerca de la muerte. Fue una experiencia muy fuerte para todos, ¿no? Te puedo decir que nos movió no solo al núcleo familiar, sino a todo el entorno que había. O sea, mi hermana tuvo un accidente y en cuestión de horas el hospital estaba lleno, y en cuestión de días había gente rezando por ella y haciendo cadena de oración en todo el mundo. O sea, mi hermana movió impresionantemente una energía y un amor que yo estoy segura que gracias a todo eso, y claro, a que es una guerrera, porque los decían los médicos, mi hermana está viva hoy. Entonces, pues si quieres que ella les platique su lado, ¿no?, del accidente, yo creo que es muy rico platicar ambas partes, porque siempre, a pesar de que ella no lo vivió, no, porque pues no se acuerda, pero realmente es ella la afectada, ¿no? Claro. Directamente, indirectamente, pues todos los demás. Pero es un momento muy interesante que nos ha servido a toda la gente que lo atravesamos, verla a ella como
pues literal renació y resurgió, porque muchas veces los médicos nos dijeron, lo de menos es el accidente, lo difícil es lo que viene después, ¿no? Ustedes ahora aquí en el hospital descansen, estén tranquilos, pidan, recen, energía, en lo que ustedes crean. El problema para ustedes viene después, y así fue. Fueron años muy difíciles donde, pues ya les contaré eso, pero llegó un punto en el que yo dije, Dios mío, si te la vas a llevar, ayúdame a que no me duela tanto. Porque mi hermana, hoy que soy mamá, es diferente, no quiere decir que ya no, pero mi hermana era mi razón de vivir. Era mi vida entera, ¿no? O sea, tenía un amor, una obsesión, un cuidado, un todo por ella, que creo que todo pasa por algo. Y gracias a eso, entre muchas otras cosas, hoy puedo ser una mamá relajada. Porque si no, creo que sería una mamá obsesiva, ¿no? Que en su momento lo fui con ella. Me volví su mamá, me volví su enfermera, me volví su látigo, o sea, lo bueno y lo malo. Entonces, la verdad es que es una experiencia bastante rica en contenido, ¿no? Difícil en cuanto a lo que pasamos, pero buena también porque de ahí surgieron muchas cosas y es mucho de lo que hoy mi hermana es, ¿no? Muy bien. Wow. Y Gaby, o sea, ¿cuándo fue ese accidente? ¿Qué edad tenías? ¿Y cómo fue ese proceso? También cuando tenía 19 años, el 29 de julio del 2006, en donde yo cumplo en octubre, digamos que es como el año cero, porque tenía 19 cuando fue el accidente y a los meses cumplí 20, un año del accidente cumplo 21 y así consecutivamente. Fue un día en el que pues estaba yo con unos amigos, con un novio de aquellos entonces, estábamos en casa de una amiga que vive en Churubusco y Universidad, pero él lo dejaban llegar a las 3 de la mañana a su casa. Todavía estábamos chavos, sí. Yo estaba cursando segundo semestre de la universidad, acababa de terminar el segundo semestre. Y en ese entonces, como lo dejaban llegar temprano, en esa ocasión, pues ya iba un poco tarde y agarró Churubusco, que era el camino pues, que más cercano desde casa de mi amiga en ese momento. Pero no nos regresábamos por ahí usualmente. Él vivía por Six Flags, okay, más o menos. Sí. Entonces agarrábamos más bien Pedregal, Periférico, ¿no? Para Paseos Tasqueña. En esta ocasión, pues agarramos Churubusco, pero había llovido. Entonces el pavimento estaba muy mojado y como ese no era el camino que tomábamos siempre, parece ser que yo le dije como, es aquí, porque salió muy abruptamente en la salida de Churubusco, justo enfrente del CNA. Okay. Ahí da el volantazo y el coche pierde el control, entonces baja totalmente de costado y hay un poste sí. Al término bajando. Para no chocar contra el poste dio el volantazo, dimos un trompo y nos subimos a la lateral de Churubusco frenando con un árbol. Este árbol sigue vivo también el día de hoy, pero tal cual entró por la puerta del copiloto donde yo estaba, entonces me aplastó. En el momento del impacto, pues se fue árbol, la cabeza de él, y pues el coche era un Jetta de los chicos, pues terminó totalmente abrazando al árbol. Entonces, en ese momento se me colapsan los dos pulmones, se me revienta el hígado y el vaso, y bueno, me despostizo y me fracturo 20 dientes y caigo en coma de manera inmediata. Mi cuerpo me tumbó. Okay. Entonces, toda esta historia la conocemos porque lo que se dice es que atrás de nosotros, cuando fue el accidente, se paró un matrimonio. O sea, como para saber qué estaba pasando, si podían hacer algo. Ellos fueron los que llamaron a las ambulancias y pues llegaron primero los policías. La historia la sé en consecuencia porque uno de los paramédicos que me sacó del coche estudió en el TEC de Monterrey, donde yo estaba, y fue era paramédico de hobby. Entonces, un día en una materia, un amigo mío escucha como un chavo está redactando pues, toda la historia
así igualita a la mía. Entonces le dijo, ¿pero cómo se llama? Entonces le dijo, pues no sé, pero es güey, bueno, de cabello negro con ojos verdes, y fue tal fecha, fue en el CNA. Entonces mi amigo dijo, es Gaby. Para no hacerles el cuento largo, pues conocí, cuando yo regreso a la universidad, mucho tiempo después, entonces luego le regresamos a la historia, pero yo conozco a este chavo paramédico. Nos quedamos de ver en un lugar de la universidad y pues obviamente lo primero fue, ¿quién eres tú? Me dijo, no, o sea, obviamente... No puedo creer. Sí, no puedo creer que estés en dos piernas, claro, ¿no? Así, y pues nada, yo nada más lo abracé. O sea, fue como, y ya, o sea, entonces ya me contó que a la hora de llegar al accidente, estaban los policías, el que iba manejando estaba en shock, solo decía, mi coche, pérdida total, no relacionaba que yo estaba adentro. Claro. Entonces los policías dijeron, no, pues ya no hay nada que hacer, el que venía manejando está bien, solo está en un shock, pero la que venía de copiloto ya falleció. Lo que pasó fue que cuando entran los paramédicos por el lado del chofer, yo estaba pues sin respirar, totalmente aplastada y prensada claro. por un árbol. Entonces el paramédico me cuenta que hacen una prueba en donde te meten una jeringa con mucha agua, te inyectan agua y sin sacarla vuelven a tratar de sacar la misma cantidad de agua. Y pues obvio no, salía mucha sangre. Eso confirmó estallamiento de vísceras, o sea que me estaba desangrando por dentro. No tenía nada por fuera, no se me veía nada, solo un ojo morado, que fue el golpe que le di al chofer, pero no tenía pues, ningún hueso, nada. Entonces, en ese momento me meten un respirador artificial, cortan cinturón, me sacan por el lado del chofer, porque pues me buscaron el pulso hasta que fue un pum, ligero. Y dijeron, no, si está viva, me sacan. Pero se tardaron como, nos contó como 10 minutos en sacarla, una cosa así, ¿no? Pero es que estaba prensada. Estaba prensada. Lo que abren, no sé, según cortan con sierra, todo, o sea, no sé. Los policías mismos decían, no, está muerta, o sea, porque no tenía pulso. Oye, pero traía el cinturón. Sí. O sea, traías el cinturón. Imagínate no traer el cinturón. Sí, se la importancia, árbol, ¿no? O no, o a lo mejor. O salgo volando hacia el otro lado. Okay. Pero no, pues fue 100% comprimida. Por eso el estallamiento de vísceras. Claro. Y los 2 pulmones, ¿no? Entonces, pues reacción, se tardaron porque pensaban que estaba muerta. Entonces entraron para ver si sí, si no, hasta que sintieron que algo, que sí sonó mi corazón. Entonces me sacan, me meten en respirador artificial, el que traían en la ambulancia, para pues, volverme a hacer respirar y me llevaron a Joco, que es el más cercano. Sí. Y pues bueno, afortunadamente fue ese, creo, porque son especialistas en traumatología y saben actuar. Esta historia es la que yo me sé, pero que ahorita también cuente Dali, porque pues, obviamente yo ya estaba out. Pero mi mamá cuenta que pues llegan a casa y ella estaba sola. Mi papá estaba con mi abuela y mi hermana con su ex cuñada, creo, o algo así. Sí, con la prima del tatra o algo así. El caso es que pues no estaban y tocan a las 3:15 de la mañana y preguntan, ¿familiares de Gabriela Núñez? Y mi mamá así de, ¿qué pasó? Pero me dice que tocaron el interfón tan fuerte y tan insistente que se botó. O sea, el auricular se botó, ¿no? De la intensidad con la que tocaron, que normalmente no pasaba. Mira, eso no me lo sabía. Ajá, y entonces, pues nada, pregunto a mi mamá, sí, pues, o sea, dice que lo primero que pensó fue, chocó o algo pasó, ¿no? Pero nunca se imaginó que al abrir la puerta le dijeron necesitamos que nos acompañe, su hija tuvo un accidente muy grave y no sabemos si está viva. Entonces, pues mamá lo único que hizo fue decirles, déjenme ir a ponerme unos tenis, un pantalón, porque estaba en pijama, se subió, se estaba quitando el pijama y me marcó. Y me dijo, nena, tu hermana tuvo un accidente y no sé si está viva. Localiza a papá porque no me contesta, ¿no? Y ya, se subió a la patrulla con la policía, se fueron en sentido contrario, por Churubusco, o sea, dice mamá que llegaron en 3 minutos al hospital de Joco.
Y bueno, pues llegó y pues entró corriendo, le valió la seguridad, todo, dijo, necesito ver a mi hija, necesito ver si está viva. Y llegó y, o sea, a la hora que se la encontró de frente, fue para ella un trauma muy fuerte verla en la condición en la que estaba, porque si bien, como dice mi hermana, no tenía golpes evidentes, estaba conectada, incluso estaba desnuda sobre una plancha de metal de estas pues de forenses, haz de cuenta, o sea, ni siquiera nada. Entonces dice que para ella fue un trauma muy fuerte pues verla así. Claro. Y de inmediato llegó en ese entonces, justo las cosas pasan por algo, ¿no? Esa noche estaba haciendo guardia el director de Joco y le dijo, ¿es familiar? Sí, soy la mamá, no sé qué, a ver, venga, acompáñenme, ¿cómo está mi hija? Pues ya, le explicó que tenía los pulmones ambos colapsados, uno al 60 y el otro al 40 o 90, no me acuerdo el porcentaje, pero colapsados los dos, estallamiento de vísceras y un golpe muy fuerte en la cabeza, ¿no? Que aparentaba tener un derrame cerebral. Entonces, pues ella estaba dormidita en una plancha. Mi mamá dice que llegó y le dijo, doctor, por favor, pónganle una mantita o algo. O sea, dice mamá, en el momento como que me fui y dije, el pudor de mi hija, cuando pues era lo de menos, ¿no? Pero ella en el ojalá que sea lo menos posible, hasta dijo, le va a dar una neumonía, ya me acordé que dijo eso. ¿Cuándo era lo de menos? Claro. ¿No? Y yo también me llevaron con las amigas con las que estaba, igual, se metieron así, ya sabes, pues van volando yo estaba en shock porque yo decía, no puedo creer que mi hermana quizás esté muerta, ¿no? Esa persona a quien tanto amo, que es mi vida entera, no puede estar muerta. Igual, llegué, me metí, así, ya sabes, no puede pasar, no me importa. Te metes y así voy cruzando el pasillo y de repente escucho a Dali y me regreso y estaba mi hermana con el médico. Le dije, ¿dónde está mi hermana? Gritando. Me dijo, a ver, ven, está viva. Entonces ya eso como que, ¿no? Me hizo respirar. Me dijo, tranquila, está viva, te voy a explicar. Ya, respiré y dije, ¿qué pasó? Tu hermana está muy grave, ¿no? Mamá es una persona que siempre hemos dicho es una persona que actúa y después llora, después sufre. No, o sea, ella es así. Resuelve. Entonces dijo, está muy delicada, pero está viva y eso es toda la diferencia, ¿no? Le dije, quiero verla, vamos a ir, pero necesito que estés consciente de que está mal, ¿no? Pues ya, entramos a verla, me acompañó, claramente yo pues me derrumbé, ¿no? Salimos y después fueron cosas como médicas donde salió el doctor. Para esto tenemos un médico que es nuestra adoración, o sea, es nuestro ginecólogo que ha traído a nuestros hijos acá y todo, pero es nuestro médico de cabecera y a quien más confianza le tenemos. Entonces, lo primero que hice fue hablarle a Joaquín y decirle, oye, pasó esto, él vive en Satélite o vivía en Satélite o por allá y llegó en 3 minutos a Joco. Y nosotros como que necesitábamos este acompañamiento para entender a nivel médico qué estaba pasando, ¿no? Porque ya sabes que los médicos te explican como, es que tiene, que claro, pues es su chamba, pero entonces dímelo en palabras que entienda, está bien, se va a curar, se va a morir, ¿qué pasa? Y cuando vio el informe, justo le dijo el médico, tenemos que operarla porque tiene una hemorragia, o sea, se está desangrando por dentro. Si ya cubrimos la parte primera más importante al momento de llegar, que eran los pulmones, pues sigue esto. Y sí, Joaquín volteó con mamá, le dijo, firma en este momento y después te explico, o sea, de la urgencia que era. Pues ya, mamá firmó y le dijo, ¿qué pasó? Pues tiene esto. Y fueron, ¿qué te digo? 3, 4 horas, la verdad no tengo noción del tiempo, fueron muchas horas, donde además todo el mundo empezó a llegar. O sea, Joco es un hospital donde puede pasar una persona, un familiar. Yo de repente volteé y había 50 personas adentro. ¿Cómo entraron? No lo sé, pero estaban mis tíos, mis primos, sus padrinos, mi abuelita, o sea, sus amigos, todo el mundo estaba llegando a Joco y adentro. Y de repente nos hablan familiares de Gabriela Núñez y a mis papás y a mí nos meten a una sala donde sale un médico a decirnos. Así frío como, ¿sabes? Como están acostumbrados y más en un hospital como Joco, donde atienden todo el tiempo. Que voy a hacer un paréntesis. Cuando meten a mi hermana a quirófano, mi mamá le decía al doctor,
doctor, yo sé que no por ustedes, yo no dudo de ustedes, pero yo sé que muchas veces no tienen el equipo necesario en estos hospitales. Salva a mi hija y dime lo que necesites. Yo veo como que vendo mi alma al diario, pero dime lo que necesites para operar bien a mi hija y salvarle la vida. Sí, no se preocupe. Cuando sale el doctor que la operó, así nos dice, pues sí, está muy grave, no sabemos si va a vivir, tiene un golpe en la cabeza muy fuerte, pero bueno, la cirugía fue, le quitamos apéndice, vesícula, el vaso y un pedazo de hígado. O sea, nos empezó a dar una lista de cirugía de caballo de qué está pasando. Dios mío. Ajá, así la vaciaron por dentro, pero está viva, ¿no? Y entonces, pues las siguientes horas son críticas, ya sabes, ¿no? Proceso. Esperar. Y lo que sigue para atender es el tema del golpe en la cabeza, porque pues no sabemos qué tan afectada puede estar, ¿no? Claro. Entonces mi mamá empieza a investigar, y ya sabes, con los amigos, con los contactos, con los mismos médicos de dónde estaba el mejor neurocirujano de México, y dimos con el que ese momento, y seguramente hoy sigue siendo de los top de México, el doctor Ignacio Madrazo. Todo el mundo nos llevó a esa recomendación que estaba en el Ángeles Pedregal. Y era el primero o de los primeros en tener la cámara hiperbárica en México y en usarla. Entonces fue como, ok, ya está medianamente estable, o sea, no está ni fuera de riesgo ni nada, pero lo siguiente es la cabeza, vamos a moverla con el mejor neurocirujano de México. Y pues nada, entonces, Dali, vete a la delegación a firmar, yo no me puedo esperar a tu hermana, vete a la delegación a firmar la autorización, porque pues nos tenemos que hacer responsables de si la sacamos de la ambulancia, digo, del hospital, o sea, de la camilla del hospital a la ambulancia se puede morir, y es nuestra responsabilidad. Claro. Pero me voy a arriesgar porque esté bien mi hija, ¿no? Todavía el doctor le dijo, no, señora, el director, no la mueva, mire que aquí. Mi mamá volteó y le dijo, doctor, si fuera su hija, ¿la movería? Y le dijo, adelante. ¿No? No, porque nunca dudamos de la capacidad de los médicos, son excelentes, y ellos le salvaron la vida, o sea, dicho por el doctor Madrazo, ellos le salvaron la vida, pero no, lamentablemente no tienen el equipo, no tienen las medicinas, no tienen incluso la gente que les ayude. Entonces dijo, muévanla, y pues ya, la movimos al Hospital Ángeles, llegamos y como de película, mamá se fue con ella en la ambulancia, yo iba atrás en otro coche, y como de película, al llegar, estaban en la entrada de urgencias el doctor Madrazo con todo su equipo. El nefrólogo, el neumólogo, ya sabes, o sea, eran 6 médicos y la metieron. Y mamá y yo y papá nos quedamos afuera. Ay, qué nervio. A seguir rezando como que estuviera bien. Y ya a partir de ahí fueron días donde ella siguió inducida en un coma, ¿no? Lo que nos dijeron los médicos es que claramente tenían que inducirla, o sea, si bien en el accidente entró en un coma, no sabíamos si despertaba al día siguiente o no, pero tenían que inducirlo para que su cerebro se empezara a desinflamar, ¿no? Porque tuvo un derrame de un líquido, no sé qué tipo, no somos médicos, pero no era un derrame cerebral como tal, sino de un líquido que protege, que no sé qué, pero también puede ser muy riesgoso y quizás también estaría una cirugía. Y así fueron pasando los días donde el médico nos decía, pues está muy bien, tal vez mañana va a empezar a esto, o digo, no consciente, pero su cuerpo va a hacer esto, y Gaby lo hacía ese día. Entonces me acuerdo que el doctor decía, pues ya no les puedo dar un pronóstico porque esta niña se me adelanta, qué bárbara, ¿no? Y ahí fue cuando nos dijo, ustedes esténse tranquilos, porque lo difícil viene después. Y era tan fuerte lo que había pasado que a mis papás y a mí nos dieron terapia de tanatología. Claro. El mismo hospital, cuando es una persona joven, bueno, yo supuse, porque ya sabes que ahí en el hospital te haces amigo lamentablemente de los familiares que están pasando por situaciones así, claro. Y a ninguno, porque todos eran adultos, les hicieron, y a nosotros nos daban esta terapia, quizás porque pues era muy joven, ¿no? Claro. Y porque fue un accidente y no fue una enfermedad, fue algo... Las circunstancias. Claro. Y entonces nos empezaron a dar terapia, y yo en negación, o sea, yo decía... Mi mamá, a alguien le dijo, ayúdame con esta hija que se me está muriendo, porque ya se me está muriendo una adentro en quirófano. Ay, Dios mío.
y esta se me está muriendo afuera, ¿no? Sí, claro. Se lo comentó a Oscar, quien era mi esposo y que estaba ahí, y dijo, no quiero perder a mis 2 hijas, o sea, porque yo literal estaba deshecha. Pues es que tu alma gemela estaba adentro, claro. Qué fuerte. Oye, Dali, una pregunta, Gaby. En ese inter, la persona que iba manejando... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Pues fue muy fuerte porque era una pareja de mi hermana, Sí. que no era una pareja que deseas para tu hermana o para tu hija, ¿no? En el momento que yo supe que había chocado, yo dije, lo voy a matar. Venía en el coche diciendo, lo voy a matar. Sí. Cuando llegamos a Joco, y he perdido muchas veces perdón a Dios y a su familia sin verlos, ¿no? Pero cuando llegamos a Joco y llegó el papá, porque el papá cuando llegó, el papá de este chico, cuando llegó al hospital, perdón, al accidente, y le dijeron, se fue y quizás ya esté muerta, vio que su hijo estaba bien, que se lo llevaban detenido, y dijo, me voy al hospital a ver a Gaby, ¿no? Por a ver qué está pasando, si es verdad que está muerta o qué. Y cuando llegó y lo vi, le dije, ojalá tu hijo estuviera muerto. Entonces yo tenía un odio, porque para mí era el culpable en ese momento. Yo creo que necesité encontrar un culpable. Pero esa misma noche, cuando... O sea, mi hermana tiene el accidente a las 3 de la mañana, la operan, y a las 5 de la tarde de ese día es cuando la movemos al Ángeles. O sea, no pasamos ni 24 horas en Joco. Y cuando llega el niño a la segunda noche, que ya lo sacaron, al saber que estaba viva y tal, claro, firmando responsivas y no sé legalmente cuáles sean los papeles, llegó y se me acercó, o sea, mi prima que vive en Irapuato y vino a acompañarnos, me hizo, Cali, porque así me dice, Cali, abro los ojos y lo veo de frente y corrí a abrazarlo. Y llorando me dijo, perdón, le dije, no te preocupes. O sea, todo ese odio que yo sentí cuando lo vi, entonces dije, no soy tan mala. No soy tan mala. Pero él solo tenía un golpe y qué bueno, o sea, siempre después dije, fue un accidente. Claramente, independientemente de que no fuera la pareja que quería, pues fue un accidente, ¿no? Tenía un golpe en el ojo y collarín, ¿verdad? Que lo atendieron ahí en los separos. Collarín que seguramente el latigazo se hizo, y el ojo morado porque bueno, Gaby en alguno de los rebotes pues le habrá golpeado. Sí. Oye, pero después de que la operaron, que ya la pasaron también al Ángeles, o sea, ¿qué tiempo pasó para que ella pudiera salir? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué pasó en la cabeza? ¿Hay secuelas? ¿Quedaron algunas consecuencias? Cuando salió del coma, ¿no? Cuando salió del coma, ¿cómo estuviste tú? ¿Cómo fue? Pues, eso fue justo la parte difícil. O sea, como dice Dali, o sea, les decían, esto, tranquilos, va a pasar, pero de aquí es lo que viene, es el reto mayor. Yo estando en coma, estuve 2 semanas en coma, 3 semanas con respirador artificial, principalmente con el pulmón derecho, era el que tenía más colapsado. Y pues me parece que 1 mes en el hospital, pero realmente fueron 8 meses de rehabilitación física, en el aspecto de que mi hermana en ese entonces pues renunció a su trabajo y era mi enfermera, porque yo era una muñequita de trapo. Me bañaba, me vestía, me daba de comer en la boca, o sea, yo tenía que decir, quiero ir al baño, ¿no? La forma en la que despierto es una historia increíble. No hay otra explicación. Simplemente un día llegó un señor en la noche preguntando por familiares de Gabriela Núñez. Yo estaba en terapia intensiva. Un señor como Santa Claus. Ajá. Como si vieran a Santa Claus, pero en ropa normal. Y llevaba un cuadro de la Virgen de la Paz. Es una virgen polaca. Entonces pidió entrar al cuarto de Gabriela Núñez y pues por alguna extraña razón le permiten la entrada y mi papá estaba adentro. Entonces señor... papá entró con él. Bueno, ajá. Porque ya eran las 11 y no dejaban, ya en terapia intensiva son ciertos horarios. Sí. Ajá. Y mi papá le dijo, no lo van a dejar entrar porque es de madrugada. Le dijo, vengo a darle oración de sanación. Wow. Pero era una persona que no conocían, o sea, dentro de todo el tema entre amigos, familiares y todo este círculo de oración que se hizo,
esta persona se enteró del accidente. Un angelito. Claro, Llegó. un ángel, ajá. Y entró con tu papá. Y entró con papá. Ajá. Ujú. Tú y yo. Sí. Tú Bueno, y tú corrige, ¿Qué porque claro, esto sentiste? también es lo que me contaron a mí, Claro. ¿no? Sí, claro. Sí. El señor llevaba un cuadro de la Virgen de la Paz, como les comentaba, Sí. y le dio el cuadro a mi papá diciéndole, oye, agarra el cuadro de tal forma que Gaby vea a la Virgen y la Virgen vea a Gaby, ¿no? O sea, que se puedan cruzar mirada. Entonces mi papá lo agarra de esa manera y este señor empezó a rezar. Empieza a rezar y de momento yo parpadeo. Entonces parpadeo, pasa y al día siguiente despertó de coma. Porque ya le estaban empezando a retirar los medicamentos. Ajá. Ujú. Pero Porque lo iba- increíble es como en esta oración ella tuvo una reacción. Ujú, Claro. en el Sí. momento. En el momento. Y no solamente eso pasó con esa virgen, en el cuarto de al lado era, me parece, un señor, ¿no? El que estaba malo. Y yo me empecé a recuperar muy rápido, etcétera. Y un día fue como, bueno, te prestamos a la virgen para que lo tengan en su cuarto. Y el día que estuvo el cuadro ahí, pues este señor empezó a mejorar muchísimo. No, fueron como 2 o 3 días. Ah, ok. 2 o 3 días que estuvo el cuadro, pues el señor mejoró. Y después fue como, bueno, pues ya, gracias, viene de regreso. Ujú. Y falleció. Coincidencia, Coincidencia. milagro, no sabemos, pero Sacan el cuadro y bueno. Hay una historia en relación todavía a la Virgen de la Paz, porque de mis primeras salidas fue a casa de un tío, un hermano de mi papá, y es un edificio. La imagen de la Virgen de la Paz solo hay una de tamaño real en la República Mexicana y te tienes que inscribir, o sea, cuando tú la vas a visitar, quien la tenga en su casa tiene que tener puertas abiertas, admitir quien quiera entrar y ahí tú te anotas si quieres recibirla también en tu casa. Bueno, de mi primera o segunda salida, después de todo el show, voy a casa de mi tío y en el departamento de hasta abajo, la imagen de la Virgen de la Paz. Ahí lo tenés. Sí, ¿cómo explicas esto? No sé, pero fueron coincidencia tras coincidencia. Sí me inscribí para tenerla, pero pues bueno, azares del destino, yo creo que cuando fueron no estábamos o lo que fuera, no la pude tener, pero la Virgen sigue ahí y es parte de nuestra vida. Hoy en día Claro. la Virgen de la Paz y San Charbel, hablando de que en ese momento le rezas, Ajá. pides una salvación, se dieron coincidencias de cómo despierta todo, ¿no? Pero a raíz de ahí, pues yo era una muñequita de trapo. O sea, me cargaban. Para empezar, yo recuerdo, tengo una imagen grabada de 2 amigos Ujú. de un campamento. Estoy en el hospital. Tengo solamente 2 cosas grabadas. Una es una imagen de las pantuflas que te daban ahí en el hospital, unas azules. Ujú. Y escucho las voces de estos 2 amigos que me están cargando. No me acuerdo que estaban platicando, pero pues me estaban cargando para yo empezar a caminar. Okay. Y otra es la voz de una prima en mi cuarto de ya no te rasques, Gaby, ya no te rasques. Tengo una cicatriz de 40 puntadas en todo el abdomen porque como era estallamiento de vísceras, no sabían qué, pues fue un completo, Sí, ¿no? claro, sí. Entonces me abrieron, me quitaron vaso, no tengo vaso, me arreglaron el hígado, en cierta forma, que afortunadamente se regenera. Tengo otra cicatriz del flujo de aire en el pulmón derecho, que de hecho parece un unicornio. Y ahí tengo justo tatuado la frase de todo pasa por algo. Esos momentos de dependencia absoluta es lo más horrible que no le deseo a mi peor enemigo. O sea, llévame al baño. Y aparte, ya cuando están en casa ya no tanto, pero cuando recién despierto de coma, me desentuve yo sola. Pues me estorbaba todos los chunches que traía conectados, tanto que me la vivía amarrada a la cama para dejarme de arrancar todo. Sí. Y pues un día me hice bolita, hasta que alcancé el respirador y regresé en mí. Entonces pues me desentuve con todo y el globo inflado y así. Ahorita ya creo que ya no tengo la voz tan aguda, pero imagínate, voz aguda, tartamuda, o sea, decir quiero ir al baño era que, ¿no? Sí. Y pues me tenían que cargar y a llevarme. Entonces mi hermana, cuando ya regreso a casa, mi primera imagen en la casa es en una silla de plástico, en su regadera del cuarto de Dali, ella hincada enfrente de mí, bañándome, tallándome.
O sea, entonces, por lo que entiendo, Gaby, tú despiertas del coma y empezaste a tener como flashazos de conciencia, o sea, porque estabas todavía en recuperación, pero no te acuerdas de muchas cosas. Todo el tiempo del hospital, 100% borrado. No me veo en el hospital, solo sé que estuve ahí por lo que me han contado y por las 2 cosas que te digo que hay en mi mente que me están cargando y la voz de mi prima de no te rasques. Es lo único que tengo consciente, de ahí en fuera borrado al 100%. Mi primera imagen ya en casa fue como un mes después, que ya estábamos ahí. Y así, o sea, fue muy... paulatino. Sí, muy tarde. Incluso el doctor Madrazo nos decía, ella no sé, porque ya sabes, la preocupación de, ¿y le duele? No le duele nada. O sea, conscientemente no le duele nada. Ella está sedada, ella no se va a acordar de nada. Ustedes no se estresen porque sufra del accidente. Y a la fecha, y nos lo dijo él, incluso ni intenten que se acuerde, porque es un trauma. Y la mente cuando sufre un trauma tan fuerte, bloquea. Entonces Gaby no se va a acordar de nada, incluso aunque ya esté recuperándose, va a tener muchas lagunas mentales. Entonces, no se preocupen, que no se va a acordar, no va a sufrir, no está sufriendo. Y la verdad es que, digamos que el accidente de mi mamá yo lo puedo dividir en 2 etapas, ¿no? La que ella estuvo en el hospital y medianamente inconsciente, hablo de estas lagunas mentales, que aunque ya estaba en casa, seguía sin ser ella. O sea, se volvió muy cero pudorosa, o sea, llegaban los enfermeros y les abría la bata y, o sea, se le olvidó el pudor y era normal. O sea, el médico nos dijo, otro del equipo de Madrazo nos dijo, dependiendo el área del golpe, pueden volverse alcohólicos, pueden volverse depresivos, pueden volverse, bueno, con adicciones, pues depresivos, neuróticos, o sea, pueden tener muchas reacciones. Y entonces, toda esta parte que les estoy contando es la parte que nos dolió a nosotros físicamente. Claro. Pero después mi hermana tuvo una caída muy fuerte, donde una de las consecuencias fue lo que nos había dicho el médico. ¿Adicción o qué fue? ¿Depresión? Sí, una depresión muy fuerte. O sea, yo no quería estar viva y sí me intenté quitar la vida. Imagínate que no se te para una mosca. O sea, sí, un día le grité horrible a mi hermana, que ahí creo que cuando, por mucho lo que dice es cierto. O sea, no soy tu mamá, no dependes de mí. O sea, sí, entre muchas cosas y de la manera muy dolorosa, pero yo me sentía metida en un frasco sin aire. O sea, ahogándome, así de, ya, déjenme vivir. O sea, si estoy aquí, déjenme vivir. Es que yo la ahogaba. Sí, de que querías que no le pasara nada, que no avanzara, no que no avanzara, pero sí que no te pasara nada. Que no le parara nada. Que no, sí, claro. No, llegaban sus amigos a verla y yo sentada así, al lado, escuchando, en la casa de mis papás. Sí. Oye, ¿podemos invitarla por un helado? Y yo, sí, pero voy yo. Oye, ¿podemos llevarla al cine? Sí, pero voy yo. Oye, no, esto no puede. O sea, yo le daba permiso, no le daba permiso. O sea, me volví, además de su esclava, ¿no? Sobreprotectora. Hasta claro. Que un día me dijo, me estás gritando, me dijo, me ahogas. Hubiera preferido morirme a lo que me estás haciendo. Sí. Y eso para mí fue muy duro, porque dije, estoy dando mi vida, ¿no? Por ella. Y me responde así, pero qué bueno que lo hizo. O sea, hoy que lo veo, digo, porque hubiéramos terminado mal, ¿no? Y se vale que ella lo pensara. O sea, se vale que lo pensara y mejor aún que lo dijera, que tuviera la fuerza de decirlo y decir, déjame. Y pues sí. No, son distintas versiones. Distintas experiencias de la vida. O sea, ella lo sufrió a su manera y yo lo sufrí a la mía. Imagínate, no te muevas, que no se te para una mosca a tus 19 años. Claro. Después de estar 8 meses en rehabilitación física, que te cargaran para caminar, que tuve 3 edemas cerebrales. Eso me hizo que uno de los golpes fue frontal, aquí donde se mide justo la inhibición,
por eso yo tenía calor y me encueraba, y quería un Bacardó du Blanc. También lo pedía, les pedía su a los Bacardí. enfermeros, mi Bacardí blanco, que en esos entonces era el que tomaba. Y pues, pero llega un momento en el que no me puedo parar, de que no me reaccionan las piernas, de que tartamudeo al hablar, de que me dices, me llamo Pao, y ¿qué? ¿Cómo? Y tenías el ojo oído, porque además el lo nervio tenía óptico tenido. se le dañó, Sí. y entonces tenía un ojo así para allá. Sí. Todo eso con terapias. No retenía nada de información. O sea, imagínate esa dependencia. No estabas procesando nada. No. O sea, tu cuerpo, no eras dueña de tu cuerpo. No era dueña de mí. Sí. De ti. Era una dependencia absoluta, más un no te muevas, que no se te para una mosca, a 19 años, ¿no? Entonces sí, en una de esas me escapé a Cocoyoc. Wow. Me escapé a Cocoyoc y me puse hasta las chanclas. O sea, literal. ¿Cómo te fuiste? ¿Con quién te fuiste? Con amigos, no amigos. Ya sabes que hay amigos, no amigos en la vida. Sí. Y pues sí, fue así de, no, sí, ya, destrámpate, vente conmigo, vámonos. Y yo, claro que sí, o sea, ¿no? Pero ya podías caminar, ya hacer las terapias eso físicas. Ya. Pues las terapias físicas fueron en casa. Sí. Se las di yo. Sí, Ok. de Dali, e incluso, Enfermera. pues, con quien choqué en un inicio nada más. Él era el que iba a la casa. Él medía o mide 1.92 por ahí, o sea, es muy alto. Entonces, pues sí, yo era también su muñequita, o sea, me cargaba, empezaba yo a mover piernas, brazos, así. Y fue más o menos 8 meses hasta que fueron ya mis primeras salidas. Fui un día al cumpleaños de un amigo en un barecito en la Roma. Y me costó muchísimo trabajo conseguir ese permiso, por eso lo tengo grabado, cuál fue de mis primeras salidas a los 20 años. Claro. O sea, yo decía, déjenme, sí, ¿dónde está el alcohol? ¿No? Entonces, pues fue muy difícil cubrir una etapa de adolescencia, de descubrir el mundo y que no te dejen salir del cuarto. Pero, gracias a todos esos momentos, un día estaba yo sentada en el cuarto de casa de mis papás. Estaba la cama individual pegada a la pared y enfrente tenía un tocador con un espejo. La imagen está grabada en mi mente. Estoy yo sentada viéndome en ese espejo y dije, suficiente. Estoy viva es por algo. O sea, ya me había intentado esa vez en Cocoyoc. Mi mamá pues me encontró, llegaron por mí hasta Cocoyoc, me subieron al coche y en plena carretera yo abrí la puerta. Y pues obviamente se frenaron y me agarraron no me agarraron a golpes, pero casi. Sí, claro, ¿no? Es que dices, mis papás todo lo que atravesamos y tuvo aquí, o sea, te avientas del No, auto, pero les ha contado una. Ajá. O sea, yo la fui a rescatar 20 veces ahogada de alcohol, me metía en las fiestas y la agarraba como trapo. Sí. Y yo les decía a sus amigos, ustedes no son amigos. Claro. Y muchas veces, o sea, te digo, les contó una, pero tenemos, ¿fue 1 año, 2 años? Sí, mi intención era escarbarle al agujero. Claro. O sea, si ya estábamos pa'l fondo, vámonos, pero bien. O sea, hasta el final. Por lo mismo, ¿no? De tener esa depresión. Y fue por el golpe. Total, no retienes información. Entonces, y 2, no te dejan decidir en tu vida. Estás como en tu plena juventud, con ganas de vivirla y no. Pues, yo no lo entendía. En ese momento fue, pues, sí, me pasó, pero sigo aquí, entonces, ¿qué? ¿No? Pero es que al final del día, Gaby, no tenía como la magnitud de lo que había pasado, o sea, ellos, o sea, los familiares, o sea, pero para ti es, sí, por algo estoy aquí y quiero seguir la fiesta porque, oye, pero ¿sí consideras que esa parte, a lo mejor, las influencias? Sí. Los amigos, totalmente. Sí. Totalmente. O sea, yo te puedo decir que mucho de lo que se perdió fue por eso, de toma para que olvides. Pues no, o sea, no puedes olvidar y no debes olvidar, porque al final estás aquí por y para algo, ¿no? Exacto. O sea, lo quieres olvidar o trabajar, pero en una terapia, con gente profesional, pero no en la fiesta, no en el alcohol, no, o sea, yo tengo grabadas
sobre todo 2 fiestas donde yo entré como de película así de Trainspotting, que entras así entre el humo, buscando a mi hermana, y cuando la vi dije, no puede ser que esa sea Gaby. Claro. O sea, completamente alcoholizada, físicamente mal, y yo lloraba y decía, Dios mío, ¿qué va a hacer de mi hermana? O sea, ya sobrevivió, pero ¿qué va a hacer de ella? Va a acabar en la banqueta como homeless sin hacer nada de su vida. Antes del accidente, perdón, ¿cómo era Gaby? Una niña muy normal, promedio, o sea, como no todas. Tenía esas fiestas así o esas ganas de... O sea, normal, ese día del accidente, bueno, pues como una chica fiesta de 19, pues sales a la fiesta y desafortunadamente sucedió el accidente. Exacto. Pero Gaby, normal, o sea, no... Sí, no, una niña promedio, que normal. Claro que le gusta la fiesta, sí, como normal, pero también estaba bien en la escuela, pero también en familia estaba bien, o sea, con sus amigos. Yo siempre, como hemos sido tan cercanas, siempre he sido muy amiga de sus amigos y ella de mis amigos. Entonces, esta relación pues nos hace todavía más unidos porque salíamos en bola o ella con mi bola, ¿sí? Claro. Entonces, yo muchas veces me enteraba por sus amigos que estaba con los que no eran sus amigos en donde estaba. Y era de ir a Din Don, vengo por mi hermana. Pues, ¿quién es tu hermana, no? Porque era gente claramente no cercana a ella y desde luego que no se preocupaba por ella. Sí, no, que apenas se la conocían, o sea... Pero era una niña muy normal, o sea, deportista. Incluso el médico dijo, ¿sí? O sea, gracias a que es una niña que hace ejercicio, saludable y todo, es que salió adelante de este accidente tan fuerte. ¿Qué deporte practicabas? Pues toda la vida fue distintos, voleibol, bailé muchos años, distintos tipos de baile, jazz, reggae, hip hop, más de este tipo, pero justo cuando decido ya hacer algo por mí, algo en mi vida, es cuando les contaba que estoy viéndome al espejo y fue suficiente. Estoy viva, ya. O sea, ya me habían llevado a psicólogos, yo me escapaba de las citas de los psicólogos. O sea, una ayuda no la puedes tener a menos que la quieras tener, claro, ¿no? Y en ese momento yo no quería ayuda. Entonces, pues ese momento fue cuando decidí cambiar mi vida. En ese momento ya me faltaba 1 año y medio de la carrera y decidí trabajar y estudiar. Busqué trabajo. Yo soy mercadóloga, estudié mercadotecnia, porque siempre quise ser directora de Coca-Cola Company International, directora del departamento de marketing a nivel global, ¿no? Para mí Coca-Cola siempre era la mejor mercadotecnia, etcétera. Y en su entonces investigué el TEC de Monterrey, buena universidad para ello. Entonces como que ya tenía mi planecito. Cuando sucede esto, claro, apliqué en Coca y fui a miles de entrevistas y ahí hubieran sido la becaria del becario del becario. O sea, era muy difícil entrar y eran 1000 pruebas. En la última etapa, ya había pasado 12 entrevistas. Wow. Y en esa última etapa vi otro puesto, apliqué y me fue muy bien en las últimas 2 entrevistas, tanto en Coca como en esta otra empresa. Y dije, pues, ¿quién me hable primero? ¿Y quién cree que me habló primero? ¿La otra empresa? No, Coca. Coca, pero para nuevamente decirme no, gracias. Y yo estaba así, no, ¿cómo es posible? Pasó todavía como 1 mes, más o menos, y ya me habló, se llama JDA Software. Me habla y me dice, pues bienvenida a JDA, empezamos el lunes, ¿no? Y fue increíble porque en Coca era la becaria del becario del becario. Claro. Y en JDA entré como desarrolladora de nuevos negocios a nivel LATAM, ya en puesto, con salario, nómina. Entonces todo pasa por algo. Gracias a Dios, no quedé en Coca y conocí el mundo del software. Como merca, pues siempre vas a cosas tangibles, ¿no? Cómo se vende una Coca-Cola en una tele. Pero descubrí lo que es ingeniería de negocio y mucho más allá, lo que realmente es la mercadotecnia, en cómo aplicarla y cómo hacer negocio con ello y vendiendo cosas intangibles de millones de dólares. Entonces me encantó y desde ahí estoy en la industria de software. Esto fue el último 1 año y medio de mi carrera. Estudié y trabajé. Iba de 9 de la mañana a 6 de la tarde a la escuela,
de 7 a 10 de la noche a la universidad, no, perdón, de 9 a 6 a trabajar, godín, súper Sí. godín, hasta con credencial de esos que colgaba. Con el yo-yo. Así. Sí, de yo-yo. De 7 a 10 de la noche iba a la universidad y los sábados de 8 a 12 también A la universidad. a la escuela. Entonces solo tenía los domingos y el resto del sábado pues para estudiar, hacer trabajos, lo que fuera. Año y Cambia. medio en el que mi cerebro no hacía otra cosa más que pum, 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 o sea, todo el día. En el lugar de donde trabajaba estaba lleno de post-its porque los edemas cerebrales me habían provocado pues falta de retención. De retención. Entonces... En la casa también se ponía sí, post-its. tenía que anotar O sea, era todo. como a corto plazo, la memoria a corto Muy plazo corto. ya lo borrabas de Muy inmediato. corto. O sea, yo estudiaba toda una noche y al día siguiente me quedaba así de no. ¿Qué No me estudié? acuerdo. Así, o sea, se me iba todo. Oye, Era entonces, después horrible. de esto, o sea, después del accidente que pasaste por esta etapa también de adicción, bueno, de fiesta, de no querer vivir, hasta que te viste en el espejo, ¿cuánto tiempo pasó entonces? Unos 10 meses más o menos. 10 meses. Sí. Entre 8 y 10 meses. más o Los menos, medicamentos, ¿seguías tomando medicamentos y seguías, bueno, No, hombre, salió con aspirinas y Riopan del hospital. Sí, sí, O sí. sea, es que de verdad es una cosa impresionante. Sí. Sí. Y aspirina para prevenir y el Riopan porque en el hospital pues sí le habían dado mucho medicamento, Claro. digo, todo intravenoso, Sí, pero para que no- para cuidarle. sí. Pero salió, es más, mi hermana estaba festejando en octubre Ujú. con una, fiesta en grande, sus 20, Ujú. y tomando, el accidente fue el en 29 de julio. Julio. junio? O sea, Julio. 2 meses después. Sí. 3 meses después. 3 meses. Wow, no, o sea, realmente un milagro. Y Sí. sin vaso y con Y sin el vaso, hígado sí. regenerado. Imagínate, regenerado. exacto. Y así tomaba como, ya les cuento que tomaba. Sí, porque estaba justo en esa época, donde Sí. yo veía la tele tomando. Claro. O sea, ponía la tele y me servía una cubita. Me Ajá. iba a echar Dodo Blanc. Cuando no la veíamos, obvio. Claro. Pero antes Claro. del accidente. No, hacías eso. en durante el ese, accidente. Sí, sí, sí. En esa En ese depresión donde te digo que yo nada más les cargaba más. O sea, yo me quería ir hasta el fondo. Sí. Pero Sí, ese pues. último año y medio de mi carrera, Sí. pues hizo que mi cerebro no tuviera Otra cosa que tiempo pasar. para Claro. otra cosa. Ujú. Y me frustraba muchísimo porque te digo, yo tomaba las clases dobles. Ujú. Los profesores, obviamente, al enterarse lo que me pasó, porque tuve una baja temporal, me daban doble. Yo tomaba la clase con el salón y después tomaba una particular con cada uno para que me repitieran todo lo que acabábamos de ver. Sí, pues, Y olvidaba. igual pues me tenía que llenar de notas, de post-its, así para empezar. Empecé a retener información por la parte visual. Ujú. Empecé a utilizar notas con distintos colores, post-its también de distintos colores, así, y entonces empecé a trabajarlo. Y el último año y medio de mi carrera fue mi mejor etapa. Subí muchísimo de calificaciones, regresé a un nivel al que siempre fui promedio, ¿no? Siempre fui 80s, una alumna normal, pero sí era ñoña en que me encantaba hacer tareas y eso. Y pues eso, ya no tenía como otra intención más que seguirme recuperando. El haber estudiado y trabajado hizo que justo yo me graduó, que fue un día espectacular. Ujú. Cuando me entregan título, yo he visto a mi papá llorar, yo creo que 3 veces en toda mi vida, bueno, 3, 4 si quieres, Ujú. y esa fue una de ellas. Cuando le entrego el título, Sí, claro. sí. Porque como, pensamos que nunca iba sí, A hacer suceder, nada. claro, o a hacer que no iba algo. a terminar una Es que carrera. eso pasa, de la noche a la mañana les cambió la vida A todos. a todos. A todos. Y o sea, a todos, a ti, que también dijiste, lo tengo que cuidar, Sí. debo estar con ella, pero en el momento que también ella te dio un alto, o sea, que te dijo, "Ah", Sí. o sea, porque también yo creo que en ese momento tomaste la vida de ella como tu vida, o sea, Que como Sí, de me me la la voy a apropié, cuidar, claro. Que Te fue te un la grave aferraste error. a ella. te la apropiaste y era, si también tú seguías así, Sí. tal vez te iba a jalar, ¿no? Sí. En algún momento. Sí, no, y te voy a decir algo, o sea, al final siempre hemos sido católicos un poco porque, ya sabes, por herencia, ¿no? Ujú, Porque ujú. creces en una... Pero nunca fuimos de vírgenes, de santos, nada. Ujú. Cuando mi hermana tenía el accidente, mucha gente que se acercaba a mí me decía, pídele a San Charbel.
Pero no, voy a hacer paréntesis. Para esto, en Joco hay una capilla muy chiquita, que entran 10 personas, 5 personas. Y yo en el momento en que estaba en Joco, me metí sola a la capilla. Y juré que si mi hermana se salvaba, el resto de mi vida iba a ir a dar gracias cada año. Wow. Y hoy llevamos menos pandemia, ¿no? Claro. Y menos cuando nació Paolo, mi segundo bebé, porque nació 3 días antes. O sea, 3 años no hemos ido, pero nos juntábamos en casa para dar gracias. Pero año con año vamos mis papás, mi hermana, bueno, mi cuñado, el círculo más cercano, mis primos, mis tíos. Y vamos a dar gracias y después hacemos una celebración, ¿no? Por mi promesa. Entonces, y ya en el hospital, en el Ángeles, que la gente se acercaba y me decían, mira Sancha, y yo decía, ¿este quién es? O sea, porque te digo que nunca. Y me daban estampitas y me decían, pídele que es muy milagroso. Y yo, hoy es mi best friend. O sea, porque me la salvó y para todo le doy gracias y para todo le pido, y, ¿sabes? O sea, realmente ahí creí en los milagros porque comprobé lo que es que te duele el alma. Claro. O sea, yo me acuerdo exacto el momento en el que estaba recargada en una pared y me dolía el alma de saber que mi hermana se estaba muriendo. Claro. Y dije, necesito agarrarme de algo. Sí. Y me agarré de él. Y me agarré de él y dije, no me sueltes y porfa, sálvame, ¿no? Sí. Claro, también dejé el cigarro, también prometí que pues yo fumaba mucho. Fumaba una cajetilla al día. Y dije, por mi hermana dejo de fumar, pero que se salve. Y me acuerdo que apagué ese último cigarro y tengo 20 años sin fumar. Wow. Pues también fue beneficioso para ti. Sí, yo creo que, a ver, lo que dice Gaby, todo pasa por algo. Todo pasa por algo. O sea, mis papás también como personas, mi mamá, de hecho, esa es otra historia, pero ella clínicamente estuvo muerta, ¿no? O sea, la familia ha experimentado estos sucesos como muy cercanos. Mamá tuvo un embarazo ectópico que le reventó sin saber que estaba embarazada la trompa. De hecho, Gaby, bueno, que eso también lo tengo que contar. Después tuvo otro accidente, bueno, tuvo otros 2 accidentes después de ese. Cuando destruiste el mío y el otro Jetta. Pero mi hermana tenía que nacer por algo. Cuando mi mamá cuando tiene este accidente, digamos, que le revienta todo y que llega al hospital sangrándose y que la meten a quirófano y se le paró el corazón. O sea, clínicamente estuvo muerta en su historial 1 minuto, ¿no? Wow. La revive, mamá estaba muy joven, yo tenía 5 años, y le dicen, tu bebé estaba creciendo en la trompa, como no sabes que estaba embarazada, evidentemente, pues nos trató, tenía 2 meses, 3 meses, no sé, le reventó, y entonces le dijo, perdiste una trompa, y la otra te la vamos a ligar porque es muy riesgoso que te embaraces. Y pues, después de haber perdido 2 bebés, mi hermana con una trompa y ligada, nació. Claro, ¿no? sí, ya estaba. Con permiso. Sí, una disculpita, ya llegué, ¿no? Y después, bueno, viene su accidente y en este momento de tomar y de juntarse con gente que no la cuidaba, dejémoslo así, sale con un chico que vivía lejos, van una tarde de fiesta, de copas y regresando tiene un accidente igual al que ella tuvo en un coche igual, solo de otro color, pero que afortunadamente venía sola. Porque ha venido acompañada y también el copiloto la pasaba. Coche, pérdida total, bomberos, ambulancias. ¿Y no te pasó nada? No, gracias a Dios. Sí. Oye, en ese momento, en ese accidente, ¿no te vino como un flashback? O sea, ¿no sentiste no. nada? De hecho, les voy a contar que hace poquito realmente, yo obvio me quedó un toque. Si voy de copiloto, voy así. O sea, como que brincando. No sé, me es muy incómodo ir de copiloto. Claro. Porque es como, voy a chocar contra todo, ¿no? Sí. Pero muy seguido yo tenía de repente imágenes, o sea, de que yo de copiloto, vamos a cruzar una calle y siento que se me estrella un coche. Claro. O sea, muchas veces he pensado que algo se me estrella del lado derecho. Y literal, hace 2 semanas dije, pues claro, ese es el flashback del accidente. O sea, ese es el momento en el que estoy a punto de estrellarme con el árbol. Claro. Y eso es súper recurrente desde el accidente. O
sea, que siento que alguien se me estrella del lado derecho. Y pues es eso, la imagen del árbol nada más. Sí, porque es el momento del trauma, o sea, de verlo y ya impacto, claro. Perderte, ¿no? Sí, pero como que no lo había llegado hasta ahora. Pensé que yo estaba jalando otro accidente con mi mente, pero en esa ocasión seguía siendo parte de ya no quiero vivir, y pues obviamente tomaba y manejaba, y pues en el regreso me quedé dormida en periférico. Entonces, al quedarme dormida, pues doy un trompo y me estrellé de frente con el muro de contención. Entonces ahí me explota la bolsa que está en el volante, y pues me noquea. Claro, y me quema el brazo. Lo tengo todavía por aquí, creo. En alguno de los dos. Me quemó la bolsa, nada más estuve con un cabestrillo, nada más en esa ocasión, pero fue como segundo aviso. Sí. Y pérdida total, obviamente. Sí. O sea, yo no sé cómo mis papás le seguían dando coche. Claro. Pero no había pasado todavía lo del espejo. O sea, como cuando dijiste ya. No. Se acabó. No, eso fue antes todavía. No, porque seguía tomando y mucho. Y manejaba. Seguía haciendo. No, tus papás también, como no sé cómo no le quitaron. No, yo tampoco. Yo los regañaba. Yo los regañaba. Le decía, mamá, tienes que dejarla vivir. Y yo, mamá, pero es que se va a matar. O sea, yo de verdad no entendía. Yo le decía, mamá, están mal ustedes. Pero mi mamá me decía, ¿y para qué querías que viviera si no la vas a dejar vivir? Pero claro, esta se nos fue al otro extremo. Claro. Y luego deshizo otro coche mío. Pero eso sí fue accidente. O sea, eso sí no fue porque nada. Ajá. Fue por aprender a manejar estándar. Eso fue accidente. Pero claro, o sea, fue una tras otra y fue seguirle rascando hasta que dije, bueno, ya suficiente, ¿no? Sí. O sea, ya párale. Sí. Y sí, la vida ha sido otra. En esa ocasión que tuve la oportunidad de que me invitaron a esta escuela, cuando me paré dije, pues, ¿cómo voy a empezar una plática de estas y más a unos chavos que no sé si me van a pelar? Te invitaron a una escuela de una conferencia. Ajá, una escuela de chavos entre 16 y 30, desubicados, con intención de que terminen algún grado escolar, secundaria, preparatoria, ¿no? Okay. Entonces, pues me invitó la psicóloga de esa escuela, y cuando estaba ahí dije, la forma en la que empecé mi plática, pues traté siempre de tener un lenguaje, pues, de chavos con ellos, pero les dije, hola, yo soy Gaby. Esto fue hace, no sé, creo que 3 años tal vez. Tengo esta edad. Hoy en día trabajo en una empresa transnacional que vende sistemas. Acababa de cerrar un contrato de $1 millón con Teunopagos, que es pues una área de sistemas que tiene todo el grupo Carso. Y así, entonces como que empecé y les dije, tengo un hijo, soy mamá, estudié mercadotecnia, o sea, empecé a decirles quiénes era hoy, y les dije, pero cómo llegué hasta acá no es una historia tan fácil. Hace tanto tiempo tuve un accidente automovilístico en el que estuve en coma, ¿no? En el que pues era alguien totalmente dependiente, pedía que me llevaran al baño, que me vistieran, que me dieran de comer. Salir de ese agujero fue lo más difícil, y fue, no sé si parte de ser adolescente, ¿no? Que te crees el superpoderoso y que cómo me van a decir qué hacer y qué no hacer, ¿no? Pero al final fue una parte que tenía que estar en mi vida, y algo que me enseñó que todo tiene un porqué, todo pasa por algo. Cuando cumplo 30 años, se muere uno de mis mejores amigos en un igual accidente automovilístico. Iba con su esposa, llevaban 3 meses casados y les cayó un tráiler cargado encima. Muerte inmediata. En ese momento, pues claro, fue un dolor, pues como, ¿por qué? Sí. O sea, se acaban de casar, o sea, ¿cómo? Pero fue bueno. Lalo fue muy feliz. Yo creo que él sabía que se iba a morir todos los días, porque él sí aprovechaba cada segundo, hizo, deshizo, vivió, no vivió. Fue exageradamente feliz. Él, cuando ves o te pones una imagen de él en la mente, es esto. Sonriendo. Una sonrisa gigante, así siempre. Pues a lo mejor así era su vida, vivirla a todo lo que daba, todo el pulmón. Y en ese entonces, pues fue cuando me decidí
pues tatuar, porque acababa de confirmar que todo tenía un porqué, que todo ese porqué no es tírate al suelo a decir, porque a mí, como todos creemos que es la parte fácil o la salida, pero no, al contrario, es decir, ok, ¿por qué me pasó? ¿Qué puedo aprender de esto? Y para ser mejor mañana. Yo hoy tengo un hijo de casi 5 años, al cual pues luego, pues como cualquier hijo, ¿no? Niño se enoja porque le quitas el juguete. Y yo le digo, mi amor, tú eres el único, solo está en tus manos ser feliz. Es como hacer pipí. Yo no tengo una llave que le pueda abrir y, sé feliz, se abre la llave, sale la pipí, luego ciérrala. Yo no puedo, es más, nadie puede. Solo tú, cuando quieras hacer pipí, haces pipí. Eso es la felicidad, búscala. O sea, hay que ver las partes positivas, hay que enfrentar lo que hay que enfrentar y saberlo cómo lo enfrentaste y superarlo, y pues eso me ha dado eso, y ver por los demás, ser respetuosa con la gente, o sea, no vivir en odio, no vivir con rencor, ser feliz, y también eso fue algo increíble. Yo tengo un tesoro que es mi hermana, es muy buena en todos los aspectos. Y una de las cosas es que sabe grabar momentos, le encantan las fotos, claro está. Voy a contarles algo chistoso entre paréntesis. Uno de los sistemas que vendo a través de tu correo electrónico personal, que tenemos 30 años con él, tiene un gran historial digital y puede estar ligado a ciertas redes sociales si tienes tu perfil público, puede ver cuál ha sido tu comportamiento en línea. Me gusta usar a mi hermana. Porque yo me estoy enterando hoy, auxilio, ahorita. No es nada del otro mundo, pero yo no me autouso, solo tengo Instagram y no está en perfil público y pues no sale nada. Pero pongo a mi hermana, aparte nada más pongo Edali_N, que es su correo personal, y es Hotmail, imagínense desde hace 40 años. Ya está revelando mi edad. Ayer. Al menos no dijo Yahoo, porque también lo tengo por ahí. No, pero nada más en darle clic me sale que está en LinkedIn, Facebook, X, toda una historial así. Bueno, a lo que voy es que ella le gusta grabar momentos, cierro paréntesis. Entre ellos, el tesoro más grande que tengo es un cuaderno que ella compró. Un cuaderno y una libretita. Al ver tanta gente en el hospital, que eso pues, solo me hizo saber que lo he hecho bien hasta ahora. Que he sido buena amiga, he sido buena compañera, ¿no? En todos los sentidos, y tengo mucha gente a mi alrededor, y eso, no saben cómo se sintió agarrar ese cuaderno y leer que cada página está llena por una persona distinta. Pero ese cuaderno, perdón que te interrumpa, la gente que llegaba al hospital, mi hermana todavía muy grave, se lo daba y le decía, escríbele algo, porque no podían entrar a terapia intensiva a verla. Escríbele algo como si la tuvieras de frente. Wow. ¿Qué le deseas? ¿Qué le dices? Y entonces todo el mundo le deseaba recuperación, le decía cosas hermosas. Yo decía, mi hermana se va a salvar y va a leer esto. Y se acabó el primero y tuvimos que comprar otro. Wow. De tanta gente. O sea, estaba medio tech, yo también soy un poco amiguera, entonces estaban todos, o sea, era un mercado, la sala de espera del Ángeles. O sea, gente afuera que ni siquiera subía, que ya no cabían. Era impresionante cómo mi hermana lo que dice. Wow. O sea, realmente es una persona amada. Y yo estoy muy orgullosa de la Gaby que soy, porque no les ha contado que además ha hecho maratones en México, en Chicago. O sea, además es maratonista y hace gimnasio, ejercicio diario de 5 de la mañana y no... O sea, es la persona más disciplinada y dejó de tomar alcohol. O sea, en su boda no tomó. Wow. Para que se imaginen. En su boda tampoco. No, en la mía sí. No, en la mía no. Tuya dije, cierto. Me tengo que portar bien. Es cierto. Tengo que ser la dama de honor. Sí, o sea, dio un giro realmente radical, total, al darse cuenta que se estaba autodestruyendo y que yo hoy lo digo, y perdón que voy a decir una cosa, pero es una chingoncísima, o sea, sobrevivió a lo que pasó, y no hablo del accidente solamente, sino a todo lo difícil que fue después, ¿no? Somos una familia muy unida, somos un muégano. Mis papás
son nuestra vida, o sea, somos 4 y toda la gente nos ubica así, o sea, son amigos, nuestros amigos son amigos de mis papás nuestros amigos, o sea, de verdad somos muy unidos. Y esto no es que nos haya hecho valorarnos más, porque siempre nos hemos valorado. Tenemos al mejor papá del mundo, a la mejor mamá del mundo, son nuestro mejor ejemplo, pero eso algo nos movió. Sí. Algo nos movió como familia, que hoy seguimos siendo así, a pesar de que ya no somos unas niñas que nos dicen vámonos a la comida tal, siempre estamos juntos, que si hay esto ahí vamos los 4, bueno, ahora ahora sí hemos crecido la familia, claro. ¿no? Pero somos un núcleo muy padre. Yo te puedo decir que el mejor concierto de mi vida, que amo ir a los conciertos, fue el de Coldplay, que nos fuimos los 4, Wow. y brincando los 4 como niños, todo. Entonces mi hermana es el reflejo de ese amor que nos tenemos. Y yo muchas veces en el accidente me preguntaba, ¿por qué mi hermana? ¿Por qué mi hermana? ¿Por qué fue ella y no fui yo? Y después agradecí que fuera ella. Porque ella no sufrió lo que nosotros sufrimos, ¿sabes? Porque ella estaba dormidita en una cama. Sí. Y nosotros afuera estábamos, pues, con todos los sentimientos, ¿no? Entonces, qué bueno que fue ella, porque después nos tuvo a nosotros para apoyarla. Claro. Y sabe que siempre estamos y nosotros sabemos que siempre está. No, y era también fuerte, su cuerpo estaba fuerte. Muy para fuerte. salir de eso. Muy fuerte. ¿Sabes? Y ustedes fuertes para soportar ese dolor y para acompañarla a ella. Sí. Y ya nada más también para cerrar, ahora que son mamás. Gaby, ahora que eres mamá, ¿cómo es la vida para ti? O sea, de lo que viviste y que ves a tu hijo, que diste vida después de que estuviste al borde de la muerte. Sí, muchas cosas, ¿no? El haber terminado una carrera, que decían, y sí, me pasó muchos meses, falta de retención, que regreso a la universidad, me dicen, mete una materia, y yo metí 2, troné una. Que yo decía, es que no es posible, que no me acuerdo de nada, que no recuerde nombres. Claro, estaban muchas personas así de, Gaby, ¿cómo estás? Y yo, ¿quién eres? O sea, no le decía a tal cual, pero muchas personas se fueron de mi mente. Claro. Entonces, todo eso fue un drama. Después, al decir, ok, se puede, y soy la única que lo puede hacer, me graduó. Afortunadamente, me cruzo en la vida amorosa con un compañero, un muy buen amigo de hace muchos años, 20 y tantos años, y hoy es en día mi esposo. Cuando nos embarazamos, pues Dante es también una cosa espectacular. Soy su mamá. Claro. Pero, no, y sí lo es. Sí lo es. Ay, qué maravilla, ya con tanta sabiduría después de todo lo que has atravesado y vivido. O sea, lo que nos contaste ahorita, que le dijiste, oye, como hacer pipí, o sea, total. ¿Cómo fue ese tema cuando te enteraste que ibas a ser mamá? ¿Qué pasó por tu mente después de lo que nos comentabas, ¿no? Que en algún momento, 2, 3 ocasiones dijiste, ya no quiero estar. Ahorita ya traes vida dentro. Pues justo muchos años yo no quería ser mamá. No pasó. Cuando empecé a andar con Mau, pues tal cual, me bajaba y era así de no, y yo, ¿cómo que no? O sea, ella quería ser papá desde el día 1, ¿no? Y yo, no, espérate. Entonces, cuando cumplí 30, ahí dije, bueno, embarcémonos, ¿no? Okay. O sea, no tengo tema, pero porque nunca habíamos hablado de casarnos o algo así, pero pues ya llevamos 5 años de novios y dije, ya tengo edad y contigo, o sea, sí, contigo sí quiero tener un hijo, ¿no? Sorpresa, pues me pide que nos casemos, entonces pues, obviamente ya se retrasó, estuvimos 3 años, ¿no? 5 años de novios, 3 casados y nació Dante. Wow. Y fue así, nos embarazamos, a la primera. ¿En serio? Hasta él, en ese entonces teníamos un perrito, y entonces yo le puse unos globos que decían, voy a tener un hermanito con arroba, ¿no? Entonces, te digo, acabábamos de empezar, apenas, ¿sí? Íbamos a buscarlo, y llega a la casa y ve a Miura con los globos, voltea y me dice, ¿qué? ¿Otro perrito? y yo, no, distinto perrito. Y fue así, ¿qué? Entonces fue muy bonito porque pues es como lo buscamos, bueno, pum, se dio.
Y pues fue un excelente embarazo. Durante toda mi vida antes del accidente, te digo, bailaba distintos tipos de bailes, jugué voleibol, etcétera. Después del accidente, cuando ya decido yo levantarme del agujero, me juré no volver a ser dependiente a esa magnitud. Okay. Es la cosa más espantosa. O sea, llévame al baño. No, sí. O sea, de verdad es horrible. Y para eso, pues dije, pues tengo que echarle ganitas, ¿no? Entonces, empezaron otros gustos, entro al gimnasio ya a cargar todo. Conozco un grupo de chavos que les gustaba correr. Entonces empiezo carreritas de 5, 10, así. Y yo, oye, no, pues como que ya sigue algo más, medio maratón, no, pues algo más, 30, y tú, y corro mi primer maratón. Wow. Fue una sensación espectacular. O sea, me preparé un buen, los últimos 13 kilómetros los cerré con mi esposo. Él me dijo, me rifo, y aunque a él no le gusta correr, pero bien, o sea, estuvo a mi ritmo, incluso me tomaba fotos y yo seguía y luego me alcanzaba y otra vez, así. Pero Dante. ¿Dante? Sí, que te preguntaban de tu hijo, de ser mamá y así. Sí, pero, o sea, bueno, a lo que voy es que todos esos logros es lo que le estoy pasando todos los días a Dante. Claro. Mi experiencia es, todo está en tus manos. Punto. O sea, no hay quien te haga ser feliz, o que te haga triste, o que te haga enojarte. Solo tú mismo. No hay nadie más. Entonces, todos los días con Dante es darle el ejemplo. Sabe que me levanto temprano, que voy al gimnasio, que regreso por él, lo llevo a la escuela, regreso, me pongo a trabajar, y luego voy por él a la escuela, regresamos, comemos, hacemos tareas, sigo trabajando. Pues en cierta forma ve una rutina, ve perseverancia, ve resiliencia. Claro. Y eso, cuando supimos que venía todos los días, es tratar de que esa personita sea pues un gran hombre, ¿no? Claro. ¿Tienes intención de tener otro bebé? Pues habíamos clausurado fábrica y justo este año decidimos pues volver a abrir la llave. Y dejarlo como pues, que no sea nuestra decisión, sino que sea la del universo. Y pues justo acabo de pasar por, desafortunadamente, un legrado. Pegó, estuve embarazada mes y medio. Pero todo mi embarazo fue muy, muy raro. O sea, desde el principio sentía dolores muy fuertes, cosa que no me pasó con Dante. Yo pensé que eran quistes, porque me acababa de pasar. El caso es que, pues, tuve que hacerme pruebas hormonales, pruebas de sangre, y salieron súper disparadas. Todo estaba muy raro. Primero salió que tenía 89, o sea que estaba embarazada muy posiblemente, pero pues muy bajito. A la semana, 393,000. Y mi ginecólogo me dijo, eso es múltiple. Sí. Y yo, ¿qué? ¿Tú sabes de eso? Sí, ¿tú sabes de eso? Yo no sé, pero tú sí. No, y yo, ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Cuándo? Así. Y pues bueno, nos esperamos cierto tiempo, y cuando vamos este sábado, fuimos al ultrasonido, pues desafortunadamente no se formó. Fue prácticamente un saco vacío. Solo había pues como un tipo pellejito, ¿te cuenta? Pero nunca se le formó el corazón. Entonces me tuvieron que hacer legrado. Y ahorita pues mi esposo y yo decidimos, yo ahorita me tengo que esperar, claro está, me voy a tener que hacer otra prueba hormonal, y si todo sale bien, nos vamos a dejar ir un ratito más. Los dos cumplimos 40 este año, él en julio y yo en octubre. Y pues creemos que es nuestro límite. Si viene un hermano, que bien, si no, ya él se corta los cables. Vulgarmente hablando. No, pero está bien, o sea, al final creo que también esta parte de la resiliencia y de aceptar, y como tú dices, todo pasa por algo, ¿no? Justo cuando estaba mi ginecólogo pues haciendo el ultrasonido, pues yo le veía la cara, ¿no? Que es el que fue el del accidente. Joaquín, el de toda la vida. Madrazo. Joaquín. No, Joaquín. Madrazo es el neuro, Joaquín es nuestro ginecólogo de cabecera. De cabecera, sí, cierto, toda perdón, la vida. Sí. O sea, Joaquín trajo a mis sobrinos, trajo a Dante, a la vida, ¿no?
Entonces, seguir haciendo. Y está hasta en Interlomas. O sea, tengo que cruzar el universo. Sí. Pero por modo, así está en China. Voy a tener que ir hasta donde esté. Está bien, está bien. Entonces lo veo y veo que está moviendo el ultrasonido por un lado, por el otro le veo con cara como le digo, yo creo. El caso es que ya, pues me dice, Mau estaba atrás de mí, me agarra la mano y pues esa fue mi respuesta. Volteé a ver a Joaquín y le dije, todo pasa por algo, doctor. O sea, no tenía que venir ahorita. Claro, ahorita. O a lo mejor no viene, o a lo mejor sí, pero, o sea, así. No es el momento. No es el momento. Exacto. Claro. Todo tiene un porqué. Así es. Y está en nosotros saberlo, a aprovechar y aprovecharlo para bien, porque siempre hay que ver las cosas de manera positiva y solo aprovechar para aprender y ser mejor que ayer. Claro. Sí. Ay, Gaby, estoy así. No, la verdad es que, digo, Pau, qué historia. De verdad, mis respetos. Mis respetos porque nunca te aferraste completamente a la vida de tu hermana. Me aferré. O sea, completamente. Desde chiquita. Desde que la deseabas, o sea, sí, quiero un hermanito, ¿no? Pero tú desde, justo como dices, o sea, desde chiquita, te aferraste y mira. Y aquí está. Mi hermana. Mi hermana mayor. ¿Sí? De hermana. Sí. No, aparte, digo, yo veo esta complicidad entre ustedes, admiración mutua, respeto mutuo. De verdad las felicito porque son unas grandes personas. Yo ya sí veo. Ay, gracias. Y sabes que somos tan diferentes. Sí, no, pero... Y no solo físicamente, de verdad somos muy diferentes, pero eso hace que nos complementamos, claro, que nos embonamos, o sea, independientemente del amor, ¿no? Que es infinito, pero esta complicidad que dices, mucha gente nos lo ha manifestado. Sí, ¿no? Yo ahorita de escucharlas. Oye, y ya también vamos a rematar casi, pero Edali, ella es productora y editora de libros. Sí, me habías dicho. ¿Qué pasó? Ya vamos a esperar la historia de las hermanas Núñez. Oye, pues les voy a platicar algo. Uno de los libros que hice para una editorial para la que trabajo, es un cuento que tú lo tienes, es un libro de cuentos, que es un librazo para pequeños. Son cuentos muy lindos que hablan sobre pequeños relacionados a temas del día a día, ¿no? Como las enfermedades, el divorcio, el bullying, en fin, una serie de... Y un día platicando con Perla, que es la autora y que es una adorada, le conté, porque ella estaba atravesando, no un momento ahí cuando lo platicamos, pero lo había atravesado, entonces pues salió al tema, ¿no? Y sí, mi hermana. Y me hizo un cuento. Wow. Y me hizo un cuento que se llama Mi hermana de bambú. Es, obviamente, no dice tuvo un accidente, pero es un bambú que se rompe, pero que yo me aferro. Entonces, es un cuento hermoso que algún día se publicará y ya, sí, ya les diré. Públicalo, es más para niños, para jóvenes, o sea, está súper bonito. Sí, es un librazo. Me imagino, como todos los de la editorial. Como todos los de la editorial, porque el libro que dice ahorita Dalí de los niños se llama Buenas noches. Uh-huh. De verdad, un librazo. O sea, Nash desde chiquita le ha gustado leer. Sí, te lo paso. Pero de verdad, o sea, a mí lo que me ha gustado mucho, ya nos desviamos un poco el tema, pero que de repente me dicen, mamá, como el cuento de Pollillín y Pollillán, ¿no? Okay. Que es que, bueno, habla de cierta cosa y si le suceden en la vida diaria alguna situación, se acuerda del libro. Okay. O sea, ella diario me pide leerlo en la noche. Entonces, bueno, lo vamos a poner también, lo vamos a poner en el link para que en los datos, para que lo vean, para que también lo puedan pedir. Y ojalá también pronto publiquen ese cuento de Mi muñeca de bambú. Mi hermana de bambú. Mi hermana de bambú. Claro que cuando lo leí, bueno, o sea, lloraba y yo, porque de verdad es nuestra historia ahí, ¿no? Porque ella me dice, pocas veces he conocido esta hermandad como tú me platicas con tu hermana. Sí, o sea, sí, tremenda. Porque todos amamos, y yo no quiero decir que él ame más que otros hermanos, pero a lo mejor todo lo que hemos vivido ha hecho que tengamos
vínculo, este complemento, este amor, esta empatía. De almas gemelas, como decíamos. Pero sabes que, yo no quiero terminar la historia, pero yo sé que todo tiene un tiempo, pero tus padres juegan un rol. El más importante. Porque ahorita que yo, ¿no? Que tenemos nuestros hijos, pues, ¿qué es lo que quieres, no? Sí. Que se lleven bien entre ellos, no se peleen, no esto, quiéranse, ¿no? Y uno lo quiere ver así como padres. O sea, tus padres hicieron un trabajo extraordinario para tener unas hijas tan maravillosas y que se lleven, como decías, ese concierto de los 4. Qué padre, ¿no? Sí. Qué padre, de verdad, mis respetos para ustedes, mis respetos para tus padres. Y que platícame tantito, Gaby, ¿las conferencias las sigues dando? Pues eso fue una vez en la vida, esta es como mi segunda oportunidad de contarlo. Y tengo un coach personal que pues sí me ha sacado de agujeros. Es un chavo que realmente él sí se dedica a dar conferencias a 300, 500 personas, pero es un gran amigo de mi mejor amigo. Entonces, en uno de esos rascas, de cualquier persona puede tener que te está yendo muy mal y estás rascándole al agujero. Hablé con él, o sea, y él no es un psicólogo, es muy distinto. El caso es que se volvió mi cómplice también, así, es mi coach personal. Cuando tengo algo me ha ayudado muchísimo. Y a lo que voy es que este año, como estoy cumpliendo 20, cuando cumplí 10 años, igual invité a mi familia y amigos a casa de mis papás, pues para celebrar ese día. Este año quiero hacer lo mismo, pero sí le dije a mi coach, le dije, oye, déjame dar una ponencia. Él la da en Guadalajara y me encantaría, pues sí, como platicarlo, compartir tu testimonio. Caso de éxito. No, exacto, es que eres un caso de éxito, eres un milagro, eres todo. Eres todo, Gaby. Es 4 veces un milagro. Sí, claro. Y sí me lo han dicho, oye, no quieres escribir un libro y dice que no tiene quien se lo haga. Pues puede ser. Ay, no, como está casada. No, la verdad es que pues entiendo que es una historia que no vive cualquier persona. Claro. O más bien nadie la ha vivido más que yo. Es que eres esta en específico. Exacto. Y esta en específico, pues simplemente siguió forjando a una mujer que ya hoy, pues, gracias a Dios, tiene una vida que quiere, es feliz, tiene a su familia completa, incluyendo a su esposo, a su hijo, sanos todos. Claro. Tengo el trabajo que quiero, tengo salud. Exacto. ¿No? Entonces, hoy tengo la vida que me hace feliz. Qué bueno, muchas gracias. Oye, ¿tienes salud? Pues salud, ¿no? Pues salud. Oigan, ¿tienes salud? Pues salud. Qué penita, perdón. Pues salud. Salud. Felicidades. Gracias. Sí, no, y gracias por estar con nosotras, por compartir esta historia. Wow. Que bueno, como dices, no es tan en común con los demás, ¿verdad? Pero sí en esos momentos, como dices, cuando estás en el hoyo, ¿cómo lo puedes decidir? Sí. ¿Cómo puedes decidir vivir? ¿Cómo puedes decidir acompañar? Y también acompañar sin abandonarte, ¿sabes? Sin perderte en el proceso y también entenderlo, porque también tuviste que tocar ese fondo tú. Claro. Entonces, gracias, de verdad, inspiracional, súper motivador. Totalmente. Agradecer, o sea, yo ahorita, ¿qué te puedo decir? Me siento agradecida por la vida, porque hoy respiro, porque hoy estoy viva, tengo un meñisco roto, pero estoy caminando, o sea, ¿sabes? Estoy caminando, entre que sí, tratamiento y demás, pero estoy dentro de todo muy bien, mi familia también está bien, o sea, estamos aquí, podemos escucharnos, compartir con otros también su historia, y es una gran bendición. Totalmente. Y lo que nos lleva al nombre de nuestro podcast, nuestra historia en común, porque siempre hay algo que compartir. Somos mamás, tienes tu historia, una historia que a pesar, ¿no?, de todo lo fuerte y duro y difícil que fue, aquí estás y eres un milagro, Gaby. Y de verdad, de todo corazón, te agradezco que hayas compartido tu historia junto con tu hermana, que mira, es un angelote. Un pilar en esa historia, qué bárbaro. O sea, sí.
Muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes y felicidades. Gracias y pues bueno, a seguir contando historias, Así mi hermana, porque siempre hay algo que compartir en nuestra historia en común. Nuestra historia en común. Muchas gracias. Muchas gracias.